Hola, ¿qué tal mi gente? Para aquellos que no me conocen, soy el profesor Mario y en esta ocasión vamos a comenzar un nuevo tema o ciclo en nuestro curso de matemática financiera y es el referente al tema de la amortización, cuadro de amortización, qué interrelaciones hay en la formación, construcción del cuadro de amortización y bueno, sin más preámbulos, vamos al swing. Una deuda de 500.000 pesos se debe amortizar en 5 años con pagos anuales iguales con el 8% efectivo sobre saldos insolutos. Hallar el valor de cada pago y hacer un cuadro de amortización de la deuda. Bueno, en principio tenemos una deuda de 500.000 pesos. Plazo de la operación 5 años. Pagos anuales iguales al 8% efectivo anual. Si tengo una tasa efectiva anual. Sobre saldos insolutos. También se puede leer como sobre los saldos pendientes, saldos insolutos, saldos por pagar. Punto seguido, hallar el valor de cada pago, hallar R, las cuotas, yo la denomino R, el valor de cada pago y hacer un cuadro de amortización de la deuda. Ok. Estos son los datos de la deuda. Deuda, plazo, tasa, condiciones, cuotas constantes iguales, vencidas. Veremos que más adelante que cuando hay presencia de cuotas constantes y la amortización es progresiva, en progresión geométrica, estamos hablando del sistema francés de amortización. Eso lo vamos a ver en detalle, incluso veremos otros sistemas de amortización. Pero en este caso específico tenemos la deuda, tenemos el plazo, construimos la tabla o cuadro de amortización en función del número de periodos que tiene la operación financiera. En este caso, aquí no hay periodos de gracia, periodos de diferimiento, sino simplemente es una renta constante vencida de forma inmediata. Tenemos las 5 cuotas. El periodo cero, si proyectamos una línea de tiempo, el periodo cero sería el momento presente. Es decir, proyectamos del presente hacia el futuro. Tenemos el día de hoy, veamos una representación gráfica acá. Tendríamos 5 cuotas. En este caso estamos hablando de cuotas anuales. 2, 3, 4, 5. Tenemos la deuda el día de hoy, es decir, los 500.000 pesos. Tenemos las cuotas en forma inmediata y el cuadro de amortización lo que nos va a revelar es una especie de radiografía, de anatomía de lo que internamente está sucediendo cada vez que yo realizo un pago. La amortización, el proceso de amortización es el proceso de cancelación de una deuda y sus intereses a través o por medio de pagos periódicos. Entonces, veamos qué está pasando en lo interno cuando trabajamos nuestra tradicional línea de tiempo. Veamos qué es lo que está sucediendo en lo interno de la deuda a medida que yo voy pagando cada cuota. Ok, entonces el cuadro de amortización básicamente, fundamentalmente, tiene 5 columnas. La primera es el periodo en cuestión. La segunda columna, la cuota. Tercero, la porción de interés, la porción de amortización. Y la última columna, el saldo pendiente de la deuda. Esto lo vamos a ir viendo con detalle y construyéndolo cada una de las celdas. En primer lugar tenemos aquí en el periodo cero. El periodo cero estamos hablando de cuotas vencidas, en el cual la primera cuota se realiza, se cancela al final de cada año. En este caso particular estamos hablando de años. Por lo tanto, en el periodo cero solamente está presente la deuda original, 500.000 pesos. Luego, a medida que yo voy cancelando cada una de las cuotas, bueno, voy
voy colocando la porción correspondiente a la cuota y su composición en cuanto a intereses y amortización de la deuda. Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar esta primera columna. La cuota es fundamental. Una vez que yo tengo la deuda, el plazo de la operación y la tasa, hallar R. Y R la vamos a hallar. Estamos hablando acá de una renta constante vencida. Vamos a trabajar R con la fórmula siguiente. La deuda es igual a los pagos, pero los pagos trasladados donde está situada la deuda con la fórmula de valor actual de una renta constante vencida. Ok, ¿cuánto es el saldo pendiente cero? ¿Cuánto es la deuda? 500.000 pesos. Aquí estamos hablando R. La tasa, aquí no tenemos que hacer equivalencia de tasa porque ya está, el problema nos proporciona una tasa efectiva anual. N es el número de rentas que estoy movilizando, en este caso 5, estoy considerando 5 rentas anuales. Despejo R de la fórmula y obtengo el valor de la cuota anual vencida. Aquí estamos hablando de una cuota de $125.228,23. Ok, una vez que yo identifico la cuota mensual, bueno, lleno la columna correspondiente a la cuota. Estamos hablando de una cuota constante vencida de 125.228,23. Y así, cada final de año voy a cancelar esta cantidad. Estoy llenando primero ok, muy bien. Aquí tenemos ya nuestra primera columna. Vamos a hallar espacio acá para ver cada uno de las correspondientes celdas que hay en el cuadro de amortización. Veamos la primera, la cuota de interés. Aquí en el lado derecho coloqué las fórmulas o las relaciones más importantes que están presentes dentro del cuadro de amortización. Y los agrupé por sus diferentes nomenclaturas. O sea, yo el periodo lo señalo como P, la cuota como R, interés como I, amortización como K y saldo pendiente como SP. Verán que la columna de interés, amortización y saldo pendiente tiene asociado un subíndice que es el P, porque en el sistema de amortización francés, en este caso, aquí hay una renta constante vencida, o sea, cualquiera que sea, independientemente del periodo, R es única, es una sola. Ahora, el interés, la amortización y el saldo pendiente sí va variando de acuerdo al periodo en cuestión de que estemos situados. Entonces, una de las primeras relaciones que encontramos es que la renta de cada periodo, es decir, la cuota, se compone de una porción que va al pago de intereses y otro al pago de la amortización de capital. Ahora bien, ¿qué porción de esta cuota va destinado al pago de interés y qué porción va destinado a la amortización de capital? Es decir, la R es constante, pero ella, a medida que yo voy cancelando,
hay una porción de esta cantidad que va al pago de intereses de la deuda, causados de la deuda, y después veremos cómo podemos determinar este interés de cada periodo. Y hay una otra porción restante de esta cuota que va a la amortización de capital. Y eso es periodo tras periodo. O sea, cada vez que yo pago una cuota, hay una porción que va de esta cantidad al pago de intereses, otra a la amortización de capital. De esta cantidad, una porción a los intereses y otro a la amortización de capital. Obviamente, todas estas celdas van variando. ¿Por qué? Fundamentalmente por esta columna. Porque los intereses de cada periodo se calculan, y aquí lo señalé con la fórmula 2, el interés, y vamos ya directamente a calcular I sub 1, es decir, qué porción de la cuota en el primer pago va destinado al pago de intereses. Bueno, los intereses de un periodo, cualquiera que sea el periodo en cuestión, se calculan sobre el saldo pendiente del periodo anterior por la efectividad de la tasa. Es decir, aquí estoy en el periodo 1, digámoslo de esta manera, ya pagué la cuota número 1, o la primera, todas las cuotas son constantes, pero al final del primer año realicé este pago. Veamos de este pago, qué porción de este pago va a la cancelación de intereses. Bueno, utilizo la fórmula 2. El interés en un periodo se calcula en función del saldo pendiente del periodo anterior por la efectividad de la tasa. Es decir, I sub 1 se calcula cuál es el saldo pendiente del periodo anterior. El periodo anterior a 1 es el periodo 0. El saldo pendiente es la deuda original, en el caso del periodo 1, 500.000 pesos por la tasa efectiva. Ahora bien, la tasa efectiva es 8% efectivo anual. El interés causado el primer año es de el 8% de 500.000, 40.000. Es decir, de los 125.228,23, 40.000 de ellos son originados por la causación de intereses de la deuda. Ahora bien, lo que va a la amortización de capital, y aquí sí vamos a trabajar esto de la forma siguiente. La cuota correspondiente a cada periodo es la sumatoria, es la suma de la porción de intereses más la amortización de capital. Es decir, cualquiera que sea el periodo, En el caso particular del primer año, tendríamos R, la cuota es igual a I sub 1 más K sub 1, siendo K la porción de amortización de capital. Ahora bien, ya yo tengo este dato, obtuve este, puedo hallar K. Ahora, la amortización de capital que del primer año es la diferencia entre la renta, la cuota, y la porción destinada al pago de intereses. Es decir, K sub 1 es la diferencia entre la cuota, 125.228,23 menos I sub 1, 40.000, es la porción de capital. Y eso me da 125.228,23. 85.228,23. Ok, esta es la porción que va destinada a la amortización de capital. Es decir, ¿qué significa eso? Que esta porción va destinada a la amortización de capital. Es decir, el único dato, la única cifra o cantidad de la cuota que va destinada a amortizar, a liquidar periodo tras periodo la deuda, es la porción de capital o de amortización. Es decir, lo único que rebaja la deuda es la porción de amortización de capital. Es decir, después de haber pagado yo la primera cuota, ya yo no debo 500.000 pesos, debo menos. ¿Pero cuánto menos? Bueno, la diferencia entre el saldo pendiente anterior
y la porción de amortización de capital de ese periodo es el saldo pendiente de la deuda en determinado periodo. Es decir, que lo podemos ver de la siguiente manera. Podemos ver esto como una especie de Z, ¿no? La diferencia entre el saldo pendiente del periodo anterior menos la amortización de capital del periodo siguiente, la diferencia es el saldo pendiente de la deuda al finalizar ese periodo. Igualmente al segundo año, la diferencia entre este saldo pendiente y esta porción de amortización de capital es el saldo pendiente del periodo 2 y así sucesivamente, y lo vamos a ver con detalle. Esto da, al final de hacer del primer año, de haber efectuado el primer pago de 125.228, ya yo no debo 500.000 pesos, debo 414.771,77. Ok. Veamos, vamos a completar la misma secuencia, la segunda línea, y luego la completo a través de la calculadora financiera o las planillas de Excel. Podemos completar el resto del cuadro por razones didácticas y de tiempo, pero veamos ahora de nuevo, porque también me interesa demostrarles otros principios, otras relaciones que hay intrínsecamente dentro del cuadro de amortización. Ok, ya completé el primer pago del primer año. Sabemos que la porción de interés más la porción de amortización de capital, esto más esto, da esto. El saldo pendiente al final del primer año es la diferencia entre el saldo pendiente anterior y la amortización de capital del siguiente año. Ok, vamos al segundo año. El segundo año pagué mi cuota correspondiente anual constante vencida de 125.228,23. ¿Qué porción de esta renta, de esta cuota, va destinado al pago de interés? Bueno, fórmula 2. El interés en un periodo se calcula en función del saldo pendiente del periodo anterior por la tasa efectiva. Ok. Y su 2 igual a saldo pendiente 1 por la tasa efectiva. O el saldo pendiente 2. Saldo pendiente del primer año, ¿cuánto fue? 414.771,77 por la tasa efectiva de la operación financiera. Ok, el interés del segundo año es de 33.181,74. Ok, 33.181,74. ¿Cómo hallo la amortización de capital correspondiente al segundo año? Bueno, yo sé que la cuota es igual a la porción de intereses más la amortización de capital. Ahora bien, la amortización de capital es igual a la diferencia entre la cuota menos la porción de interés. Es decir, la cuota es igual al interés del periodo más la amortización de capital. Por lo tanto, la amortización de capital es la diferencia. Si estoy en el segundo año, sería R menos I sub 2. Fíjense que R no tiene asociado una P porque la R es constante. Ahora, el interés sí va a depender del periodo en cuestión que esté tratando. Ok, esto sería 125.228,3. Estoy calculando la amortización de capital del segundo año, 92.046,49. Ok, y una vez que ya yo tengo la amortización de capital, sabemos que el saldo pendiente al finalizar el segundo año es la diferencia, siguiendo este principio, de la diferencia entre el saldo pendiente del periodo anterior menos la amortización de capital del siguiente año. Tendríamos 414.000.
322.725,28. Ahora, veamos aquí en términos generales el comportamiento de cada una de las columnas. En el lado de la cuota sabemos que esto es constante. Ahora bien, en el lado de interés, los intereses vemos que las magnitudes van disminuyendo, pero en el lado de la amortización de capital va aumentando y en el caso del saldo pendiente va disminuyendo. Ahora bien, ¿por qué los intereses periodo tras periodo va disminuyendo? Bueno, disminuye por la sencilla razón que los intereses causados en cada periodo dependen del saldo, fundamentalmente del saldo pendiente o esencialmente del saldo pendiente del periodo anterior. Pero como yo estoy haciendo amortizaciones de capital, este saldo va disminuyendo. Si el saldo va disminuyendo, por ende, los intereses que dependen del saldo pendiente a su vez también van disminuyendo. Ahora bien, si seguimos esta secuencia, esta lógica, veremos lo siguiente. Veremos que estas magnitudes van disminuyendo, esto va aumentando, esto va disminuyendo y lo más importante y fundamental del cuadro es que las últimas celdas correspondientes al saldo pendiente de la deuda debe arrojar qué número, qué magnitud. Bueno, al final del último pago, esta columna o esta celda debe generar cero, debe ser cero. Es decir, cuando yo realice el último pago, es ya, digamos, la etapa final, el punto final de la deuda. O sea, la deuda se amortiza con el último pago. Se debe amortizar siempre y cuando los cálculos se hagan bien. Debe amortizar totalmente la deuda con el último pago. De hecho, la palabra amortización viene de mortis, de liquidación. O sea, ya liquidé la deuda con el último pago. Ok, veamos si estoy en lo cierto. Vamos a completar estas celdas vía calculadora financiera. Tenemos una deuda de 500.000 pesos. 5 años. Ok, siguiente, tenemos interés 33.000. Ok, siguiente, tendríamos aquí 25.000 si siguen los cálculos, 25.818,03. Esto daría 99.410,20. Esto daría 223.315,08. Esto daría 17.000. Y finalmente, en la última línea, en el quinto pago y último pago, los intereses causados serían de 9.276,17. Esto daría 115.952. Y efectivamente el balance sería 0. Es decir, ahora voy a mostrarles
unas relaciones sumamente interesantes con respecto al cuadro. Son las siguientes. Bueno, en primer lugar, como les indiqué, la cuota es constante, la porción de intereses va disminuyendo, fíjense que las magnitudes van disminuyendo hasta llegar incluso 9.276. A medida que yo voy cancelando, la cuota de interés va disminuyendo porque los intereses de cada periodo van en función del saldo pendiente del periodo anterior, y los saldos de la deuda van disminuyendo porque yo voy amortizando capital, y no solamente voy amortizando capital periodo tras periodo, sino que voy amortizando en forma creciente, y no solamente en forma creciente, sino también con un patrón determinado. Y esto es sumamente importante porque estas cantidades se relacionan unas con otras, porque tiene un patrón de crecimiento, y ese patrón de crecimiento tiene lo que se denomina una razón de crecimiento, y es una razón de crecimiento geométrico. Eso lo vamos a ver con detalle, cuya tasa de crecimiento es 1 más I, donde I es la tasa efectiva. Es decir, en este momento lo que quiero es que graben lo siguiente. La amortización de capital sigue un patrón de crecimiento, no es en forma arbitraria, desordenada. En el caso de los intereses sí disminuye, no con un patrón, pero aquí sí hay un patrón de crecimiento. Ok. También otro elemento importante es que a medida que yo voy cancelando la cuota, si bien esto es fijo, recuerden que esto es igual a esto más esto. Si esto va disminuyendo y esto se mantiene fijo, la cuota, a medida que yo voy pagando, si los intereses disminuyen, le va abriendo mayor espacio a la amortización de capital. Es decir, la amortización de capital, a medida que voy pagando las últimas cuotas, se hace cada vez más mayor y de mayor potencia. Por eso es que la deuda va disminuyendo sensiblemente a medida que me voy acercando al final del plazo. Otro elemento importante es lo siguiente, es esta relación, en la fórmula 7, lo podemos ver aquí. La amortización de capital X, siendo X el último periodo, es igual al saldo pendiente del periodo anterior, X menos 1, es decir, al penúltimo periodo. Es decir, la amortización de capital contenido en la última cuota es exactamente igual al saldo pendiente del periodo anterior, y es como el tiro de gracia que finalmente liquida totalmente la deuda. Eso es otra relación importante. Ok, entonces, como les mencioné, vamos a centrarnos ahora en esta columna. Bueno, hay también otros elementos importantes. La sumatoria de esta columna debe arrojar qué valor. ¿Qué valor piensan ustedes que la sumatoria de esta columna debe dar? Bueno, muy bien, si ya lo intuyeron desde un principio, la sumatoria de esta columna, de la porción de amortización de capital, si yo sumo todas estas cantidades, debe representar la deuda original. Es decir, toda esta amortización, la sumatoria debe dar este valor, 500.000 pesos. Luego puedo obtener la sumatoria de los pagos. Simplemente sería, bueno, cada pago individual por el número de pagos, 125.228,23 por 5 pagos serían 626.141,15. Ahora bien, sabemos que en cada celda la cuota es igual a la suma de la porción de intereses más la amortización de capital. La sumatoria de los intereses pagados, cancelados en el financiamiento, debe ser la sumatoria del número de rentas igual a la sumatoria de intereses más la
sumatoria de la columna de amortización, que sabemos que es la deuda. Ahora bien, para yo hallar este dato, no necesito necesariamente sumar esta columna, sino que yo sé que los intereses pagados totales de la operación es la diferencia entre el número de rentas canceladas, es decir, el total desembolsado, menos la deuda original. Los intereses totales, es decir, yo tengo esta cantidad, 626.141,15 menos la deuda original, 500.000. Intereses totales pagados es la diferencia, es decir, 126.141,15. Y ese es el total de intereses pagados en este financiamiento, 126.141,15. Lo pueden comprobar también sumando cada una de esas celdas. Ok, veamos. Vamos ahora a concentrarnos aquí en esta columna. Podemos ver que, como mencioné anteriormente, esto crece. De hecho, pasa de 85.000, 92.000, 99.000, 107.000, 115.000 y tanto. Podemos ver la relación que hay de crecimiento de la siguiente manera. O sea, la amortización de capital, la porción de amortización de capital determinado periodo es igual a la porción de amortización de capital del periodo anterior por la razón de crecimiento 1 más i. Es decir, caso 2 es igual a caso 1 por 1 más i. Esta es la razón de crecimiento de la progresión geométrica, cuya razón es 1 más i, siendo i la tasa efectiva de la operación, 8%. Es decir, yo puedo determinar caso 2, es decir, 92.046,49, teniendo como dato caso 1, que es 85.228,23. 1 más i me debe arrojar 92.046,49. Y efectivamente, vamos a comprobarlo. 85.228,23 por 1.08 me da efectivamente 92.046,48. 48,49 en realidad, redondeando. Ok. Ahora bien, no solamente yo puedo relacionar la porción de amortización de capital con respecto al periodo inmediatamente anterior, sino cualquier periodo con respecto a los anteriores o al primero. Y eso nos da una gran ventaja en lo siguiente, que si nosotros solamente tenemos como dato la porción de amortización del primer periodo, es decir, caso 1 es igual a 85.228,23. Vamos a hallar caso 4. Es decir, yo puedo hallar caso 4, 107.363,02 en función de caso 1, utilizando la fórmula 5. Es decir, caso 4 es igual al caso 1, 1 más 0.08 igual a 4 menos 1, o P menos 1. Efectivamente, veamos acá, esto es 85.228,23 por 1 más 0.08, 4 menos 1, 3. Esto da 1.08 elevado a la 3 por 85.228,23. Esto da efectivamente 107.363,02. Ahora bien, puedo también hallar caso 4 en función de caso 2.
siendo Z, la fórmula 6, cualquier periodo anterior a P, en este caso 2. El exponente sería P menos Z, en este caso 4 menos 2. Estaríamos hablando, caso 4, 85.228,23. Esto lo puedo sumar acá, 1.08 elevado a la 2. Y igualmente me debe arrojar el mismo resultado, 107.363. Entonces 1.08. Perdón, ya caso 4, caso 2 no es 85.228, es por la tabla sabemos que es 92.046, 49. Y efectivamente nos da 107.363,03. Ok, bueno, esas son las relaciones más importantes que podemos encontrar en el cuadro de amortización. Luego, bueno, podemos ver también que, por ejemplo, el saldo pendiente de la deuda de determinado periodo es igual a la actualización de las rentas que faltan por pagar. Pero, digamos, estas son las relaciones fundamentales y esenciales que podemos encontrar en el cuadro de amortización. Bueno, amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.